Ahí está. Como les decía, tenemos que entender cómo los grupos sociales de ese naciente Ecuador de 1830 se vincularon con el espacio rural, el espacio urbano con el espacio rural. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender, esta dicotomía entre estas dos zonas. La zona urbana con todos los beneficios de ley y la zona rural, pues siempre discriminada hasta la actualidad por, por todos, ¿no? Que no los ven tan bien a la zona rural. Entonces hay que entender algo muy importante. En los primeros años de la República, los grandes señores de la tierra, que como habíamos visto, se los llamaba los terratenientes en la clase anterior, dominaban a la gran mayoría de la población, integrada especialmente por campesinos. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo todavía los terratenientes eran los dueños de las tierras y el campesinado pues solo tenía que estar o aceptar lo que los dueños de las tierras les proponían. Además, habían pequeños grupos sociales medios, ¿sí? El grupo de los que están ni tan arriba ni tan abajo, sino en la mitad, y que eran profesionales, comerciantes y medianos propietarios. Existían también artesanos, pequeños comerciantes y sirvientes. De siglos anteriores, las comunidades indígenas fueron desalojadas. Hay que entender esto, ¿sí? De que las comunidades indígenas, que hasta antes de la llegada de los españoles a América, que marcó el hito, que fue un 12 de octubre de 1534, y no mal recuerdo, la llegada de los españoles cuando, según ellos, descubrieron América, pero es un 12 de octubre de 1534. Vamos a verificarlo, ¿ya? Llegada de los españoles de América, denme un segundito. Que no, a ver, llegada de los españoles a América. Fue un 12 de octubre, perdón, fue un 12 de octubre de 1492. Me adelanté. Fue un 12 de octubre de 1492, cuando los españoles llegaron a América, y de ahí comenzó el problema de que estas comunidades indígenas eran las dueñas de la tierra aquí en nuestros países. Pero llegaron los españoles, les quitaron de las tierras, les despojaron de la tierra, y para el colmo, tenían los indígenas que pagar un impuesto, como ya habíamos visto en la clase anterior, para poder sembrar en esas tierras. ¿Cómo se llamaban esos impuestos? Era el primero era impuesto a la herencia y el otro eran las alcabalas y se me fue la palabrita, y los obrajes, ¿no es cierto? Las mitas y obrajes, ahí están los impuestos que tenían que pagar nuestras comunidades indígenas. ¿Sí? Bueno, con esta breve introducción queremos entender que siempre vamos a copiar una pequeña pirámide social, ¿sí? Una pequeña pirámide social para entender el tema de la vida rural. Entonces vamos a hacer una pequeña pirámide en nuestro cuadernito de estudios sociales, ¿sí? Y vamos a empezar por el piso de abajo, por el sótano de esta sociedad, ¿sí? En esta sociedad, quienes estaban abajo eran los grupos indígenas, ¿sí? Los grupos indígenas, grupos indígenas y personas afrodescendientes y afrodescendientes. Bien.
Permítame un segundito, voy a borrar y le voy a poner solo en un solo cuadrito a los dos, ¿ya? En un solo cuadrito a los dos. Afrodescendientes. Los grupos indígenas y afrodescendientes siempre estuvieron relegados al piso de más abajo de las pirámides sociales hasta la actualidad, ¿sí? Donde poco a poco se le ha ido tomando con mayor fuerza el tema del rescate de los pueblos y comunidades indígenas y también el tema de la reconstrucción de la identidad de estos dos grupos sociales tan importantes y que han sido la mano de obra menos pagada en nuestro país. Grupos indígenas y afrodescendientes eran los últimos en la escala social para el año de 1830. ¿Sí? Luego, en el siguiente piso, ¿sí? En el siguiente piso estaba el tema de los pequeños comerciantes y artesanos. Pequeños comerciantes, es decir, los que ganaban para el día, ¿sí? Los que ganaban solamente para ese día. Y artesanos. Pequeños comerciantes y artesanos. ¿Sí? Esta pequeña pirámide nos va a ayudar a entender cómo se va dando el tema de la vida rural en nuestro país. Luego de esto, venían ya con un poco más de poder, ¿sí? Con un poco más de poder. Y los primeros comerciantes, ya no pequeños, sino los que ya iban fundando estas empresas que a la postre serían las que más tiempo llevan en el mercado, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya a los comerciantes, ¿sí? A los comerciantes, a los que, por ejemplo, se encargaban de comprar el cacao aquí en el país y enviarlo al exterior. Esos son los comerciantes ya con un poco más de poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y claro, obviamente, poder político, porque en ese entonces el dinero otorgaba también el poder político. Y aquí también tenemos a la iglesia y la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia. Y en la pirámide, en la punta de la pirámide, teníamos a todos los criollos, a todos los blancos, es decir, a los dueños de las tierras, los terratenientes. Terratenientes. O más conocidos como hacendados, los dueños de las tierras, de las haciendas, es decir, los blancos, que eran españoles, por eso eran blancos, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Que conformaban a los terratenientes. Esta pirámide nos enseña un poco cómo era la desigualdad, ¿sí? La desigualdad de la vida en la sociedad ecuatoriana de 1830, ¿sí? Terratenientes conformados por blancos y criollos, eran los dueños de las tierras. Luego los comerciantes que tenían el poder económico para poder adquirir producto y venderlo al exterior. Y la iglesia. ¿Sí? La iglesia también juega un rol muy importante en el tema de las construcciones de las sociedades, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Luego, los pequeños comerciantes y artesanos y finalmente los grupos indígenas y afrodescendientes, que finalmente eran los encargados de labrar las tierras. Con este antecedente vamos a proceder a ver cuál es la relación entre la vida urbana y rural de nuestro país.
Pero antes de nada, voy a atenderles, ¿ya? Voy primero con José. ¿Cómo fue las haciendas? Teniendo en cuenta que hubo resistencia por parte de los pueblos y comunidades que no querían vivir debajo del yugo de estos nuevos, de esta nueva masa que tenía el poder después de la República, cuando ya se fundó. Recuerde que cuando se funda la República, se suponía que los blancos, es decir, los españoles, iban a dejar de tener el poder. Los españoles y los criollos iban a dejar de tener el poder y que el poder y que las tierras iban a regresar a los verdaderos dueños. Pero los intereses económicos de las masas que estaban acá arriba, fue más que siguieron manteniendo las mismas maniobras y los mismos impuestos como habíamos visto en la clase anterior. Y es decir, cuando ya se funda la República en el 1830, los grupos indígenas y afrodescendientes siguen teniendo los mismos problemas que cuando estaban dentro de la colonia. Entonces, he aquí la gran pregunta. ¿Nos sirvió para algo el tema de la independencia y el hacernos república? ¿O fue una manera de solamente poner un nombre y tener la posibilidad de que los que no tenían el poder, que eran los comerciantes, y los pequeños comerciantes y artesanos, pasen a tener también un poco más de relevancia? Esa será una de las grandes preguntas dentro de la historia del Ecuador, porque no se sabe, ¿no? A la final ya la historia ya está escrita y no se puede decir si esto estaría bien o estaría mal. Solo que puede, pues habían dos salidas, ¿no? O mantener el mismo eje social o irnos por un eje social más inclusivo. Pero claro, los que iban a salir perdiendo eran los que estaban acá, en estos dos primeros pisos. ¿Por qué? Nunca les importó ni los pequeños comerciantes ni los grupos indígenas y afrodescendientes. Es lo que pasa en la actualidad. Eh, es lo que pasa en la actualidad. Que al presidente no le conviene que los grupos sociales que están más abajo puedan tener un poder adquisitivo mucho mejor. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces con esto. Les estaba diciendo que siempre hubo un poco de resistencia por ciertos grupos para que la situación cambie, ¿no es cierto? Y las propiedades agrícolas, que se llamaban haciendas, eran los ejes de la vida económica del Ecuador en ese entonces. Las haciendas, vamos a ver, voy a poner a un ladito la cámara para ir anotando, ¿sí? Voy a mover la cámara para ponerle acá, para ir anotando sobre las haciendas. ¿Sí? Ya. De subtítulo vamos a colocar las haciendas. De subtítulo, perdón, ahí. Las haciendas. Las haciendas. Ahí se ve. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasaba con estos lugares? ¿Qué eran estos lugares para la sociedad ecuatoriana de ese entonces? Primero que eran extensiones de tierra, a veces muy grandes, cultivadas solo en parte, con poca producción. Muchos indígenas y trabajadores estaban sometidos a las haciendas como peones. Las haciendas se destinaban a la agricultura y al pastoreo. Miren ustedes, es decir, que acaparaban grandes zonas de tierra, pero que de esa gran zona de tierra solo usaban un pedacito y lo demás era para el pastoreo. Es decir, les quitaron la tierra a los grupos indígenas para que ellos no las labraran y solo destinaban un pedacito pequeñito de esa tierra para tener producción. Entonces,
Vamos a comenzar anotando. ¿Sí? Eran extensiones de tierra. Las haciendas eran y son extensiones de tierra. Son extensiones de tierra. Extensiones de tierra. Primer punto, ¿no es cierto? Primer punto que tenemos que tener en cuenta sobre lo que eran y son las haciendas. Son extensiones de tierra, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que en ese entonces, quienes tenían la fuerza de trabajo eran los indígenas y trabajadores. Los indígenas y afrodescendientes eran la mano de obra. La mano de obra. ¿A qué me refiero con mano de obra? A que eran quienes labraban la tierra y quienes hacían producir esas tierras, llamados peones. Llamados peones. ¿Sí? Vamos a ver cómo está la cámara. Ahí se está bien. ¿Ya? Muy bien. Ya mismo estamos terminando, ¿sí? Listo, nos quedan un poquito de minutos. Las haciendas se destinaban a la agricultura y al pastoreo. Haciendas se dedicaban a la agricultura y pastoreo. ¿Qué significa el pastoreo? Es decir, tener, por ejemplo, las vaquitas, las ovejas, los chivitos y dedicarse a eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba con las haciendas en la sierra. En la sierra, por ejemplo, producían primero granos como el maíz, como el frijol, como las habas, como la quinoa, el trigo, producían granos, ¿sí? ¿Qué más producían en las haciendas de la tierra? ¿Qué más producen? Hortalizas, que son las verduras, ¿no es cierto? Hortalizas, ya le voy a bajar la cámara. Hortalizas, ahorita le bajo la cámara. Y caña para hacer panela, ¿sí? O aguardiente. Un segundo, ya le bajo la cámara. Ahí fue. Producían granos, hortalizas, ¿sí? Caña para hacer panela o aguardiente, para hacer panela o
aguardiente. ¿Y qué más producían las haciendas de la sierra? ¿Qué más será que producían? También tenemos por ahí, criaban vacas y ovejas con las que producían leche, lana y cuero para hacer especialmente ropa. Punto y coma. Criaban vacas, ovejas, ovejas, y con eso producían, y con eso producían leche, ¿sí? Lana y cueros para la ropa. Esas son las principales actividades que tenía. Además, en algunas mantenían los obrajes, donde se fabricaban también telas. ¿Sí? Váyale copiando. Voy a ver cómo está la cámara para... Ya le bajo. Ahí lo tiene. ¿Sí? Váyale copiando despacito. Dígame Darío y luego Josué. Teacher, ¿me puedo ir al baño? Puede ir al baño, Darío, claro que sí. Dígame Josué y luego Santi. Josué, y ahí active el micrófono, por favor. Ya. Profe, también le quería decir si puedo ir al baño. También puede ir al baño. Sí, pueden también ir al baño. Dígame, Santi. Teacher, hoy en ese día los participantes hay dos perdidos. Es la Anali que no está y falta un participante, no sé quién es. Mateo Benjamín me parece. Mateo sí está. No, no es. Ah, no, sí es. No, Mateo. Ah, no, sí está. Mateo Benjamín sí está. Ya vamos a Tal vez Derek, ¿no? A ver, Andrea. ¿Sí está? Sí. Ya voy a pasar nuevamente a asistencia para ver quién nos falta, ¿ya? Gracias, Santi. Ok, teacher. Un segundito, Daira. ¿Ya? Váyanle copiando porque ahora vamos a ver en la costa. ¿Cuál era la situación de las haciendas en la costa? Por ejemplo, le voy a ir explicando y luego le pongo en el pizarrón, ¿ya? En la costa se cultivaba principalmente tabaco. ¿Ya? Ya le pongo las imágenes y le explico.
Listo, muy bien. Le coloco las imágenes de qué es lo que pasaba en las haciendas de la costa. ¿Sí? Muy bien, ahí lo tenemos. Denme un segundito. Ahí tenemos las haciendas en la costa. ¿Sí? No, ya, todavía no le bajo. Ok, ya mismito le explico entonces. Ya mismito. Vamos terminando de copiar. Ya, ahí está. Dígame, denme un segundito, algo aplasté. Dígame, Daira, mientras van terminando los amiguitos de copiar. Yo no cabe de copiar eso de las haciendas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no acabo de copiar? Es que mi mamá me llamó. ¿Es que qué? Es que mi mamá me llamó para que le esté viendo algo. ¿Y qué le dio viendo a su mamá? Era de que le ayude a buscar un dinero que se le había perdido en la casa, pero ya encontramos y luego cuando ya avancé a copiar hasta peones. La situación de qué es lo que pasó en las haciendas de la costa. Miren, en las haciendas de la costa se da otra situación distinta. En la costa se cultivaba tabaco y cacao. Esos eran los principales productos, ¿sí? El verde todavía en ese entonces no era tan popular para la exportación, sino solamente para el consumo interno. Pero los dos productos más importantes que se destinaban para la exportación en nuestro país era el tabaco y el cacao. Y en un momento de la historia también para nuestro país fue la canela, ¿sí? La canela también fue uno de los productos como que tuvo más importancia y más trascendencia para que se lo pueda exportar, ¿sí? Y un ojo, les he puesto aquí un ojo. Las familias más ricas tenían varias haciendas, no una sola, varias haciendas, más de dos, ¿sí? Ya, como les había dicho, eran grandes extensiones de tierra que en muchas de las ocasiones no producían lo que se necesitaba, sino que de toda la tierra, solo una partecita era dedicada para los trabajos de la agricultura. Además de eso, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que también se daban otros trabajos, ¿sí? En las haciendas, especialmente en el sur de la sierra, es decir, por Cuenca, por Loja, tenían o había campesinos que tenían relaciones llamadas precarias, por la que los patronos disponían de trabajadores baratos y seguros, es decir, que en vez de pagar $10, contrataban a personas que les pagaban $5 y les hacían trabajar el doble. Además, en varios lugares de la costa y en valles bajos de la sierra se mantenía la esclavitud de los negros, como les había puesto, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los que cultivaban y labraban? Los indígenas y los afrodescendientes. En algunos lugares también las comunidades indígenas lograron mantener la propiedad de sus tierras comunales. Las cultivaban para el consumo de sus familias y para vender productos en los mercados locales. No en todas partes lograron quitarles las tierras estos terratenientes. Desde finales de la colonia, en las haciendas de la costa se cultivaba cacao. Cuando creció la demanda de la fruta, también crecieron las haciendas. En ellas, la situación de los peones con ciertos en algunos especialmente, no en todos, era mejor que en las sierras, ¿sí? El tema de la paga, del trato, era mejor en la costa por el tema de la alta producción de cacao, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que hubo otras eh, posibilidades de trabajo, entre ellas los artesanos, y ellos eran los que producían ropa, zapatos, joyas,
herrajería, monturas para los caballos, para los burritos y también otras manufacturas. Además, trabajaban en el taller dirigido por el maestro. Era el que sabía de los 7 oficios, 14 necesidades. ¿Qué tenía título otorgado por su gremio? Los oficiales, como el oficial o el ayudante del chofer en un bus, y los aprendices que trabajaban a cambio de entrenamiento. También eran artesanos los albañiles y otros trabajadores de la construcción. Los artesanos estaban organizados. Miren qué lindo. Desde ese entonces, la organización de los artesanos era muy importante y tenían gran influencia en la vida social y política local. Además, los gremios artesanales agrupaban a los maestros para labores de enseñanza de los oficios y representación ante las autoridades y organización de actos religiosos. Mire cómo se va conformando, el tema de la sociedad ecuatoriana. Y plataforma de clase. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Que también les voy a dejar en la plataforma de Classroom. La tarea va a ser contestar solo una, ya. Vamos a ir a indagar, es decir, a consultar y escribir 3 diferencias de actividades que se realizaban en las haciendas serrana y en la hacienda costeña. ¿Sí? Van a escribir 3 diferencias en su cuadernito de estudios sociales de 3 actividades que se realizaban en la hacienda serrana y 3 actividades en la hacienda de la costa, más o menos como lo hicimos ahorita, pero vamos a ir a ampliar qué otras actividades se realizaban en las haciendas, ¿sí? Tanto de la sierra como de la costa. Esta tarea, no se preocupe, también va a estar en el Classroom de estudios sociales también anexado, ¿ya? No lo logró copiar. Pero le voy a dejar la tarea aquí en el chat de Zoom para que usted también lo pueda copiar en su cuadernito de borrador. ¿Ya? Ahí les voy a mandar. Ahí está. Indagar y escribir 3 diferencias de actividades que se realizaban en la hacienda serrana y 3 en la de la costa. ¿Sí? 3 en la sierra, 3 en la costa. Vamos a ir a consultar. Aparte de las que yo anoté, ¿no es cierto? Yo anoté una actividad en la sierra y 2 actividades en la sierra, perdón, 2 actividades en la sierra y 1 en la costa. Usted va a ir a investigar 2 más, ¿sí? Y los va anotando ahí en su consulta. Esa es la única tarea que vamos a tener de estudios sociales. Ahora,